Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Lizeth Partipilo, estudiante de Medicina de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela y creadora de la Emergencia Clínica. El día de hoy, para dar continuidad al cronograma de actividades establecida en la Semana Médica Internacional, estaremos hablando sobre la parada cardiorrespiratoria, su protocolo de actuación y manejo clínico, así como revisiones científicas realizadas en recomendaciones establecidas este año 2020 durante la pandemia por coronavirus. No sin antes comenzar agradeciendo a los organizadores del evento por la invitación y brindarme la oportunidad de estar aquí el día de hoy compartiendo el conocimiento junto a ustedes. Ahora bien, para comenzar, vamos a realizar un breve repaso de anatomía y fisiología cardiovascular, en el cual, como bien sabemos, el corazón es considerado el órgano central y principal del sistema cardiovascular y circulatorio, el cual lo vamos a encontrar en la cavidad torácica, específicamente en el mediastino medio inferior, recordando por anatomía que el mediastino se subdivide en superior e inferior y el inferior a su vez se subdivide en anterior, medio y posterior. Ahora bien, en relación a la configuración externa del corazón, tenemos entonces que es un órgano en forma de pirámide invertida que va a descansar sobre una de sus caras o sobre uno de sus lados, siendo este el lado o la cara diafragmática, también conocida como cara inferior, pero a su vez va a contar con una cara anterior o una cara externocostal y dos caras laterales, también conocidas como cara pulmonar derecha y cara pulmonar izquierda. Ahora bien, en relación a su configuración interna, tenemos entonces que el corazón va a estar constituido por cuatro grandes cámaras, conocidas estas como aurículas a nivel superior en número de 2 y ventrículos a nivel inferior en número de 2, los cuales van a estar separados entre sí gracias a la presencia de tabiques. Como podemos observar, el tabique interauricular me va a separar la aurícula derecha de la aurícula izquierda, el tabique interventricular me va a separar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo y el tabique aurículo ventricular me va a separar las aurículas de los ventrículos. Sin embargo, estas cuatro grandes cámaras van a trabajar en conjunto entre sí para que el corazón pueda cumplir su función de bomba impelente del cuerpo humano. Entonces van a constituir dos grandes aparatos o dos grandes bombas, siendo esta la bomba cardíaca derecha, que va a estar constituida a su vez por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y va a contar con la presencia de la válvula tricúspide, y a su vez la bomba cardíaca izquierda va a estar constituida por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que a su vez van a contar con la presencia de la válvula mitral. Ahora bien, a nivel fisiológico, recordemos entonces que la bomba cardíaca derecha es aquella que va a recibir toda la sangre proveniente de la circulación mayor o la circulación sistémica, es decir, toda la sangre pobre en oxígeno, y va a entrar al corazón por medio de la aurícula derecha gracias a la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior. A su vez, la bomba cardíaca izquierda se va a encargar de recibir toda la sangre proveniente de la circulación menor, es decir, de la circulación pulmonar, la cual es rica en oxígeno, y esta va a provenir en la aurícula izquierda debido a la desembocadura de las cuatro venas pulmonares, y a su vez la sangre rica en oxígeno va a ser distribuida por toda la economía del organismo gracias a la presencia de la arteria aorta y pues todas las subdivisiones de sus ramas y de las arterias, constituyendo así el sistema circulatorio como tal que nosotros conocemos. Ahora bien, recordamos entonces que el corazón va a contar con un sistema de conducción eléctrico especializado, el cual va a permitir de que este trabajo de bomba realizado por el corazón sea autónomo, es decir, sea realizado por sí mismo. Entonces vamos a contar con unas estructuras que todos conocemos, principalmente el nodo sinusal, el cual lo vamos a encontrar en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha y es el que va a establecer nuestra frecuencia cardíaca, es decir, el nodo sinusal es conocido como el marcapaso fisiológico del corazón y del cuerpo humano, el cual va a permitir que nosotros tengamos pues nuestra frecuencia cardíaca fisiológica en unos niveles de 60 a 100 latidos por minuto. Seguidamente, vamos a tener el nodo auriculoventricular, que también va a estar ubicado en la pared posterolateral de la aurícula derecha,
Luego vamos a tener la presencia del haz auriculoventricular o como es conocido por su nombre epónimo, el haz de His, que se va a subdividir en una rama derecha y una rama izquierda. Y por último vamos a tener las fibras de Purkinje. Recordemos que la célula cardíaca posee varias propiedades que le brindan esa capacidad de generar por sí mismo todos esos estímulos eléctricos, pero también permite la conducción de los mismos, la propiedad de contraerse, de relajarse, para que, bueno, el corazón pueda funcionar como la bomba impelente de nuestro organismo. Sin olvidar que los fenómenos eléctricos del corazón van a anteceder a todos los fenómenos mecánicos. Es decir, primero se realiza la estimulación del corazón como tal, se realiza la demanda y la entrega del impulso eléctrico y luego va a provenir la contractilidad o la contracción del corazón. Ahora bien, todo esto puede ser registrado en lo que nosotros conocemos como un electrocardiograma. En la imagen podemos ver un electrofisiológico normal, el cual va a estar constituido por su onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T y la onda U. Y como bien sabemos, es un examen paraclínico sencillo, el cual nos va a permitir hacer un registro de toda la actividad eléctrica del corazón. Hasta ahora hemos hecho una revisión de todo lo normal, todo lo que sucede en nuestro día a día, inclusive en este momento que, bueno, yo me encuentro brindándoles esta ponencia y ustedes se encuentran escuchando. Sin embargo, ¿qué sucede cuando todos estos mecanismos del corazón, por algún motivo, fallan? Es decir, la función de nuestro corazón se detiene. Vamos a tener entonces lo que nosotros conocemos como parada cardiorrespiratoria, que no es más que el cese de forma brusca e inesperada de la función del corazón, generalmente debido a una alteración eléctrica, lo cual va a implicar la detención de la circulación y por ende la detención de la respiración. ¿Esto a qué nos va a condicionar? Principalmente se va a ver afectado toda la circulación de nuestro organismo y el suministro de sangre oxigenada a todos los órganos, en especial al cerebro. Por lo cual tenemos entonces que cuando un paciente presenta una parada cardiorrespiratoria, la muerte puede ser inminente en caso tal de no brindarle atención inmediata. Es razón por la cual es considerada una emergencia. Sin embargo, antes de realizar el abordaje del mismo, recordemos siempre realizar la activación del sistema de emergencias, bien sea que nos encontremos en un ámbito prehospitalario o un ámbito intrahospitalario. Cuando nos encontramos en un ámbito prehospitalario, como bien sabemos, antes de atender a cualquier paciente es fundamental realizar la evaluación de la escena para evitar así que nuestra integridad como personal sanitario se vea comprometida a su vez. Y en vez de una víctima, vamos a hacer dos, tres, o bueno, dependiendo de cuánto sea el saldo de víctimas como tal presentes en la escena. Y en el ámbito intrahospitalario, pues ya la situación sí es un poquito más diferente, porque gracias a Dios en el hospital contamos con todos los recursos necesarios para brindarle un buen abordaje al paciente. Sin embargo, una parada cardiorrespiratoria es una situación clínica que siempre debe ser comunicada, conocido en varias instituciones como Código Azul. Ahora bien, hablando un poquito de la epidemiología, podemos ver de que en el ámbito intrahospitalario, en un boletín publicado en el año 2017, perdón, en la revista Core Salud, se estimó la presentación de 200.000 paradas cardiorrespiratorias por año en Estados Unidos a nivel intrahospitalario, con una mayor presentación frecuente en la unidad de cuidados intensivos, una tasa de mortalidad asociada al 60%. Podemos ver de que es una tasa bastante significativa, bastante elevada, y el origen generalmente de las paradas cardiorrespiratorias a nivel intrahospitalario suele ser de origen cardíaco y origen respiratorio, seguido de un origen por shock, por un estado de shock. Ahora bien, a nivel extrahospitalario, en un boletín emitido en el año 2015 por la revista Medicina Intensiva, podemos ver de que se presenció o se estimó la presentación de 28 paradas cardiorrespiratorias por cada 100.000 habitantes de España. No obstante, en ese año, en el 2015, fueron registradas 25.000 paradas cardiorrespiratorias en el ámbito extrahospitalario en dicho país, y generalmente su origen fue con más frecuencia el origen cardíaco y el origen traumático. ¿Qué nos quiere decir esto? Podemos ver
la alta incidencia que tiene la parada cardiorrespiratoria y su elevada tasa de mortalidad. Es decir, aproximadamente el 60% de las muertes en pacientes adultos suele ser secundario a una enfermedad coronaria. Entonces, eso es algo como que tenemos que tomar en cuenta, que generalmente las paradas cardiorrespiratorias bien pueden ser ocasionadas por diversos factores, pero lo más común es que sea de un origen cardíaco asociado a una enfermedad coronaria, recordando que la cardiopatía isquémica, en especialmente o en específico el infarto agudo al miocardio, figura como la principal causa de muerte en el mundo, así como el resto de afecciones cardiovasculares. Ahora bien, ¿cómo reconocer a un paciente en parada cardiorrespiratoria? Vamos a tener las siguientes manifestaciones clínicas que se van a caracterizar por la ausencia de pulso y frecuencia cardíaca, la ausencia de frecuencia respiratoria y un estado de conciencia ausente. Recordemos entonces que en pacientes adultos lo común es identificar o comprobar el pulso mediante la toma del pulso carotidio. En niños bien podemos realizar la comprobación del pulso a nivel carotidio o a nivel femoral, y en recién nacidos también es frecuentemente comprobar el pulso a nivel braquial. ¿Ok? La frecuencia respiratoria, si se encuentra ausente o si el paciente se encuentra jadeando, es decir, presenta una respiración agónica. Y el estado de conciencia, pues que va a estar ausente, lo podemos comprobar o evaluar mediante la escala de coma de Glasgow, que como bien sabemos, esta nos va a evaluar la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz o motora del paciente, que se va a encontrar ausente. Es decir, el paciente no va a reaccionar al llamado, ni a la luz, ni a estímulos dolorosos, a nada. Ahora bien, es muy importante no confundir las manifestaciones clínicas de una parada cardiorrespiratoria con un síncope, ¿ok? O la pérdida transitoria de la conciencia, el comúnmente denominado desmayo, ya que si bien el paciente va a tener un estado de conciencia ausente, el mismo va a seguir presentando pulso y frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Es súper importante comprobarlo. También no se debe confundir con una crisis convulsiva prolongada, y en ciertos casos se han visto de que pacientes que presentan un shock séptico, el gasto cardíaco disminuye a tal nivel que el pulso puede ser imperceptible. Ahora bien, dentro de las causas más frecuentes de parada cardiorrespiratoria, además del origen cardíaco y respiratorio, bien podemos observar que puede ser secundario a un traumatismo, a un ahogamiento, hemorragias, tanto internas como externas, una situación de asfixia, intoxicación por diferentes elementos o una situación de estrangulamiento. Pero también debemos tomar en cuenta que una parada cardiorrespiratoria se puede presentar de una manera aislada, es decir, un paciente que esté realizando sus actividades cotidianas, se encuentre en un ámbito laboral o se encuentre en la comunidad de su casa, de repente presenta alguna alteración en su sistema de conducción eléctrico y pues el paciente puede desarrollar una parada cardiorrespiratoria que secundariamente me puede conllevar a un cuadro de muerte súbita. Sin embargo, en el año 1995, Cloek hizo este, mm, lo que hoy en día conocemos como la mnemotecnia de las H's y las T, en la cual resumió las causas reversibles de parada cardiorrespiratoria, y esta mnemotecnia ha sido adoptada por la Sociedad Americana del Corazón y la incluye en cada una de sus actualizaciones del protocolo de la misma, encontrando en estas de manera muy rápida en las H's: hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipo o hipercalemia e hipotermia, y en la parte de las T's tenemos neumotórax de tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos o un cuadro por intoxicación, trombosis pulmonar y por último trombosis coronaria. Ahora bien, rápidamente a nivel de fisiopatología, vamos a ver de que el flujo sanguíneo tisular va a estar comprometido por ciertos factores, los cuales si se ven alterados por una forma u otra me pueden conllevar a un compromiso de este flujo y me puede conllevar a una parada cardiorrespiratoria. Tenemos entonces que el flujo sanguíneo tisular va a estar determinado por el tono vasomotor y la presión arterial, que a su vez va a encontrarse determinada por el producto existente entre la resistencia vascular periférica, que recordemos que está determinado por las arteriolas, y el volumen minuto, que no es más que el gasto cardíaco.
A su vez, el gasto cardíaco va a estar determinado por el volumen eyectado por el corazón y por la frecuencia cardíaca. Y por último, el volumen eyectado vemos que va a estar determinado por la precarga, la capacidad de contractilidad del corazón y por la poscarga. Entonces, a continuación vamos a ver de que todas esas causas reversibles o todas esas causas tanto que me pueden conllevar a una parada cardiorrespiratoria de origen respiratorio o cardíaco van a incidir de manera directa o indirecta en cada uno de estos factores. Y por último, vamos a ver de que va a haber un compromiso significativo del flujo sanguíneo tisular. Ahora bien, en relación a las H's, vamos a comenzar entonces con la hipovolemia, que no es más que la disminución del volumen intravascular, que me va a conllevar a un trastorno de la difusión y entrega de oxígeno. Es decir, va a haber un trastorno de la hematosis, lo cual me va a condicionar a un estado de hipoperfusión tisular, disculpen, que a su vez me puede conllevar a una falla circulatoria y por último a una falla multisistémica o multiorgánica. Seguidamente tenemos la hipoxia, que como podemos observar va a constituir en la disminución y en la tensión reducida de oxígeno arterial, y la hipoxia figura como un estímulo principal para los quimiorreceptores periféricos que se encuentran en nuestro organismo. Entonces, como medida compensatoria, esto va a responder aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la frecuencia respiratoria. Ahora, son varias las condiciones que nos pueden inducir a un estado de hipoxia, como disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, ¿ok? En la cual el paciente no inspire lo normalmente conocido, que son 500 cc de aire, sino menos, debido a ciertas alteraciones, bien sean mecánicas o patológicas, que el paciente presente. Podemos tener hipoventilación por depresión del tronco encefálico, como observamos en cuadros clínicos por neuropatías periféricas, tales como el síndrome de Guillain-Barré. También podemos observar hipoxia, o podemos tener hipoxia por trastornos de la difusión de oxígeno, en donde vamos a tener una alteración de la barrera alveolo-capilar, y van a haber alteraciones en la hematosis, lo cual no nos va a garantizar un buen intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Esto lo podemos observar en pacientes con neumonía intersticial y con fibrosis pulmonar. Y por último, pues tenemos el aumento de los cortocircuitos pulmonares, que también lo podemos observar en pacientes con enfisema pulmonar y en pacientes con neumonía. Entonces son condiciones clínicas que debemos estar como que al tanto o estar pendiente de ellas, ya que puede ser la causa por la cual el paciente esté desarrollando un cuadro de hipoxia, y a su vez la hipoxia puede figurar como una causa reversible de parada cardiorrespiratoria. Seguidamente, tenemos el aumento o el incremento de los hidrogeniones, lo cual nos va a constituir un trastorno del equilibrio ácido-base, conocido como un estado de acidosis, que bien sabemos puede ser de origen respiratorio o metabólico. Sin embargo, en este estado es fundamental observar la brecha aniónica. Si la brecha aniónica se encuentra normal, entonces vemos de que el paciente puede estar desarrollando un estado de acidosis hiperclorémica, en el cual va a haber una pérdida extrarrenal de bicarbonato de sodio, como en los casos de diarrea, generalmente episodios de diarrea crónica. Pero ahora, si la brecha aniónica se encuentra elevada, entonces vemos de que va a poder ser secundarios a cuadros de cetoacidosis diabética, acidosis urémica, acidosis lactática o intoxicación por etanol, es decir, una intoxicación etílica. Entonces, una vez más, es importante a nivel de que mientras vamos abordando al paciente, también si tenemos un familiar o un conocido del paciente, preguntarle sobre los antecedentes y la condición clínica del mismo. Recordemos que la anamnesis y una buena exploración física, un buen interrogatorio, nos va a condicionar un éxito a nivel del diagnóstico y el tratamiento del paciente. Algo bastante común para saber la concentración, pues, de hidrogeniones en la sangre, podemos realizar un examen de gasometría arterial para ver la evaluación de los gases arteriales, los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono en sangre, así como el pH. Ahora bien, si nos encontramos realizando maniobras de RCP al paciente, podemos realizar la toma por medio de la arteria femoral. Eso es un tip que tienen ahí en la presentación. Seguidamente tenemos el estado de hipo o hipercalemia. Recordemos que el potasio va a tener predominio a nivel intracelular y sus niveles van a estar determinados o regulados por la presencia de la bomba sodio-potasio ATPasa, que se encuentra a nivel celular. Ahora bien,
Una elevación de potasio puede ser secundaria a altas dosis de insulina, o un exceso de actividad adrenérgica o por un estado de alcalosis metabólica, y una disminución del mismo puede ser secundario a la pérdida de líquidos por vía digestiva, lo cual puede ser mediante vómitos o episodios recurrentes de diarrea. Ahora bien, ¿cómo podemos observar de manera rápida si el paciente presenta alguno de estos trastornos? Mediante la realización de un electrocardiograma. Es decir, en el electro hay ciertos signos o ciertos hallazgos que nos pueden sugerir una elevación o una disminución del potasio. Como podemos ver aquí en la lámina, en relación a la elevación del potasio, vamos a ver ondas T picudas. Podemos ver que esta tiene un valor mayor a 2 milivoltios y también son bastante anchas. Ahora, todo lo contrario a nivel de la disminución del potasio, en el cual vamos a ver como que un infradesnivel del segmento ST, pero también podemos ver como que esa acentuación a nivel de la onda T, lo cual nos puede ser sugestivo de una disminución de concentración de potasio. Y por último, a nivel de las H's tenemos la hipotermia, que conocemos es la disminución de la temperatura corporal inferior a 35 grados centígrados. Esta puede ser clasificada en leve, en la cual la temperatura corporal va a oscilar entre 32 a 35 grados centígrados, moderada de 28 a 32 grados centígrados, o severa, en la cual la temperatura corporal va a ser inferior a 28 grados centígrados. Dentro de las causas frecuentes de hipotermia tenemos exposición ambiental, inmersión en agua, condiciones médicas, ¿ok? Las cuales pueden ser metabólicas, pero también podemos tener cuadros por intoxicación. Un ejemplo es la intoxicación etílica, una vez más, o medicamentos tales como hipoglucemiantes y sedantes. Ahora bien, ¿cuál es el manejo de una hipotermia? Generalmente tiende a ser con medidas físicas, es decir, si el paciente se encuentra inmerso en agua, obviamente rescatarlo de esa escena, quitarle toda la ropa que se encuentra mojada, que se encuentra fría, ponerle mantas térmicas y otras medidas físicas, las cuales no van a condicionar a un incremento poco a poco de la temperatura corporal. Recordemos un dicho en el argot popular de que nadie se decreta muerto a menos que esté caliente, rojo y muerto. Es decir, hay un gran índice de reanimación cardiopulmonar y de recuperación en pacientes con hipotermia. Es decir, un paciente el cual presente una hipotermia, por ejemplo, severa, moderada, se han visto casos exitosos de reanimaciones de más de 1 y 2 horas, pero que el paciente ha logrado sobrevivir sin afectación neurológica, porque como bien sabemos, la hipotermia va a condicionar a un estado metabólico enlentecido, entonces puede presentar unas mayores probabilidades de supervivencia. Recordemos también que todas las medidas farmacológicas, inclusive la desfibrilación, no está indicado a menos de que el paciente tenga una temperatura superior de 35 grados centígrados. Entonces, ¿a qué nos vamos a remitir única y exclusivamente en un paciente que presenta hipotermia? A realizar compresiones torácicas de calidad. Es lo que nos dice la evidencia científica. Ahora bien, en relación a las T, tenemos entonces el neumotórax atención, ¿ok? Que no es más que la presencia de aire en el espacio pleural. Recordemos que el espacio pleural es un espacio virtual, el cual se encuentra ocupado por 50 a 100 cc de líquido pleural entre la pleura visceral y la pleura parietal, pero cuando esto se ve interrumpido por la presencia de aire en el mismo, nos va a cambiar la presión, que como bien sabemos es negativa en este espacio, va a pasar a ser un estado de presión positiva y esto nos puede conllevar a un colapso pulmonar, como podemos observar en la imagen. Según su clasificación, puede ser primario, secundario o atención, pero principalmente como causa reversible figura el neumotórax atención, que puede ser secundario a un evento traumático. ¿Cómo lo manejamos? Simplemente realizando la descompresión del espacio pleural con una punción realizada con una aguja de descompresión a nivel del segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. Como observamos en la imagen, es muy importante realizarla en el borde superior de la costilla, ya que como bien sabemos, en el borde inferior se encuentra todo el paquete vasculo nervioso costal y no queremos comprometerlo ni realizar la punción por ahí. Si no cuentan con aguja de descompresión, pues hay otros métodos a nivel prehospitalario, tal como la técnica del dedo de guante, que se hace con un catéter, un dedo de guante, o con la válvula de 3 puntas. Pero bueno, ya esas son técnicas a nivel prehospitalario que pueden consultar en el PHTLS.
Seguidamente tenemos el taponamiento cardíaco, el cual es una condición en la cual va a haber un incremento de la presión pericárdica, ¿ok? Y este puede ser de causa traumática, metabólica, infecciosa, autoinmune, por sobrecarga volumétrica, en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca, o por causa neoplásica. El taponamiento cardíaco es casi patognomónico, se va a caracterizar por la presencia de la triada de Beck, el cual va a consistir en hipotensión arterial, ingurgitación yugular y la disminución de los ruidos cardíacos. Recordemos entonces que el taponamiento cardíaco nos puede conllevar a un estado de shock cardiogénico y por último desencadenar una parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo se realiza su manejo? También hay que realizar una descompresión del espacio pericárdico realizando una pericardiocentesis. Pero bueno, eso es una técnica un poco más avanzada, la cual siempre es bueno realizarla bajo supervisión y observación médica. Ahora bien, a nivel de los tóxicos, vamos a ver de que podemos tener varios cuadros de intoxicación, bien sea por opiáceos, benzodiazepinas, beta bloqueantes, antidepresivos tricíclicos, monóxido de carbono, digoxina. También tenemos el alcohol. em, para saber si un paciente se encuentra en un estado de intoxicación, va a ser sumamente importante su historia clínica, generalmente si viene acompañado con alguien que conozca al paciente, en caso tal de que esté en tratamiento con alguno de estos fármacos. El tratamiento va a ser netamente sintomático, dependiendo del tóxico. Hay que revertirlo con su antídoto, pero bien saber que si es un paciente intoxicado, vamos a tener un buen pronóstico de reanimación si podemos tratar tanto la parada cardiorrespiratoria como la intoxicación y su cuadro clínico. Ya para finalizar, tenemos entonces la trombosis pulmonar, en el cual podemos ver que no es más que la obstrucción de alguna región del lecho vascular pulmonar, el cual generalmente suele ser secundario a una trombosis venosa profunda, es decir, un trombo que puede ser proveniente del sistema venoso periférico a nivel de los miembros inferiores o un trombo desarrollado in situ. Si es a nivel del sistema venoso periférico en miembros, entonces va a ser un émbolo, por lo tanto es una condición conocida como tromboembolismo pulmonar, y hay que recordar que esto nos puede desencadenar a su vez un estado de shock obstructivo y conllevar a una parada cardiorrespiratoria. Otras causas frecuentes pueden ser el hecho o el antecedente de una fractura de fémur, politraumatismos o insuficiencias cardíacas. Y ya por último tenemos la trombosis coronaria, el cual, como bien sabemos, nos puede desencadenar también un shock, un estado de shock cardiogénico que nos puede desencadenar una parada cardiorrespiratoria. Y recordemos entonces que el infarto agudo al miocardio, en el cual ya no es un trastorno o no es debido a una alteración eléctrica, sino más bien vascular, va a figurar como la principal causa de muerte súbita. Ahora bien, una vez conocidas todas las manifestaciones clínicas por las cuales podamos reconocer a un paciente en parada cardiorrespiratoria y el tratamiento o reconocer sus causas reversibles más frecuentes, cuando un paciente se nos presenta en parada cardiorrespiratoria, ¿qué es lo que vamos a hacer? El protocolo de actuación, como bien sabemos, el que les traigo el día de hoy es el establecido en el año 2018 por la Sociedad Americana del Corazón, como lo pueden observar aquí. Y bueno, vamos a comenzar. Una vez que se haya identificado la parada cardiorrespiratoria, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primera instancia, iniciar RCP, vamos a administrar oxígeno al 100% al paciente y vamos a realizar su conexión al monitor de signos vitales o, en el caso prehospitalario, al desfibrilador externo automático. Ahora, vamos a tener dos situaciones principales: si el ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo es desfibrilable, es decir, si el paciente presenta una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, vamos a proceder a realizar un electroshock y seguidamente vamos a hacer RCP o reanimación cardiopulmonar por 2 minutos y vamos a instaurar el acceso intravenoso, y en caso tal de que el intravenoso no pueda ser accedido, también podemos considerar el acceso intraóseo.
¿Ok? Una vez pasados los 2 minutos, volvemos a comprobar si el paciente sigue o no en un ritmo desfibrilable. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, vamos a proceder a realizar una segunda descarga, continuando con la realización de RCP por 2 minutos y vamos a administrar la primera dosis de adrenalina, la cual vamos a administrar cada 3 a 5 minutos y vamos a considerar los dispositivos de vía aérea avanzada, es decir, vamos a considerar el hecho de intubar o no al paciente. Ahora bien, una vez pasados los 2 minutos, comprobamos nuevamente si el paciente presenta un ritmo desfibrilable. En caso tal de que sí lo presente, procedemos a hacer una tercera descarga, realizamos RCP por 2 minutos y en este caso no vamos a administrar adrenalina, sino vamos a realizar la administración de la primera dosis de amiodarona o lidocaína de acuerdo al criterio médico. Esto es una de las variaciones de las inclusiones del protocolo a nivel del año 2018, que incluyó a la lidocaína también como agente antiarrítmico dentro del protocolo. Y vamos a tratar las causas reversibles. Si el paciente no ha salido de la parada cardiorrespiratoria, pues volvemos al paso 5, en el cual comprobamos nuevamente si el paciente se encuentra en un ritmo desfibrilable o no, y procedemos a hacer los pasos mencionados a continuación. Ahora bien, si el paciente, una vez se le haya realizado la primera descarga, al comprobar por segunda vez no presenta un ritmo desfibrilable, puede ser por dos opciones, o porque pase a un ritmo no desfibrilable, que vamos a ver a continuación, o porque ya haya signos de recuperación de circulación espontánea. Entonces, en ese caso, ya el paciente habrá salido de la condición de parada cardiorrespiratoria y procedemos a irnos a los cuidados posparo. Pero ahora, ¿qué sucede cuando el paciente presenta un ritmo no desfibrilable? Entonces el paciente va a presentar una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, esto es como que un poquito más corto, más resumido. Procedemos a realizar maniobras de RCP durante 2 minutos, a la par que vamos realizando el acceso intravenoso. Podemos considerar también el acceso intraóseo. Realizamos la primera administración de la dosis de adrenalina, la cual, como bien les mencioné anteriormente, vamos a administrar cada 3 a 5 minutos y vamos a considerar los dispositivos de vía aérea avanzada. Una vez pasados los 2 minutos, comprobamos nuevamente si el ritmo es desfibrilable o no, y en caso tal de no ser un ritmo desfibrilable, seguimos realizando compresiones torácicas de calidad y procedemos a tratar las causas reversibles. Ya vieron la importancia de conocer las causas reversibles y su manejo clínico es fundamental para el momento de abordar a un paciente en parada cardiorrespiratoria. Ahora bien, procedemos nuevamente a comprobar si el paciente presenta o no un ritmo desfibrilable y en caso tal de que presente un ritmo no desfibrilable, entonces vamos al paso 10 o al paso 11 y si el paciente ya ha salido pues, de este cuadro de parada cardiorrespiratoria, procedemos a ir a los cuidados posparo. Generalmente los protocolos establecen que el ritmo de duración ante el establecimiento del protocolo de RCP tiende a ser de 15 a 30 minutos. Sin embargo, ya esto depende del criterio médico. Hay evidencia científica de doctores que han realizado maniobras y han instaurado el protocolo de RCP durante más de 15 minutos, durante más de 30 minutos, durante más de horas, pero ya queda a criterio médico el hecho de saber o de si considera de que el paciente puede salir o no del cuadro instaurado de parada cardiorrespiratoria. Entonces, como bien sabemos, esto es como que una guía de los pasos que tenemos que realizar y es importante conocerlo al derecho, al revés, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, porque estos son pasos, son conocimientos que efectivamente salvan vidas. Y en lo personal considero que toda persona, independientemente de no si forma parte o no del área de la salud, debería conocerlo. Ahora bien, en relación a los aspectos destacados del protocolo de parada cardiorrespiratoria, tenemos entonces las compresiones. Compresiones de calidad, las cuales vamos a realizar en la región torácica, específicamente en el tercio inferior del esternón. La literatura nos dice que la mano dominante tiene que ir a nivel inferior y la mano no dominante a nivel superior en esta posición. Sin embargo, en lo personal yo soy diestra, pero siempre me he sentido más cómoda realizando inverso, es decir, con la mano izquierda y mi mano derecha arriba de la izquierda. Procedemos a entrelazar
nuestros dedos en la mano que se vaya a encontrar inferior y vamos a proceder a tener esta posición, la cual tiene que ser firme, ¿ok? Hay otras técnicas, por ejemplo, a personas afectadas de enfermedades reumatológicas que bien pueden como que poner su mano y hacer un apoyo a nivel de la articulación de la muñeca. Son variantes de cómo realizar las compresiones. La literatura nos recomienda que la profundidad de la compresión sea de aproximadamente de 5 a 6 centímetros, no más de ahí, o 2 pulgadas, en una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Y algo muy importante es que toda compresión debe ser realizada en una superficie firme. Es decir, el paciente bien puede estar ubicado en una camilla de hospital, que como bien sabemos es de un material firme y resistente, pero también el paciente puede encontrarse en una tabla, puede encontrarse en el suelo. Sin embargo, a nivel extrahospitalario, una de las fallas frecuentes es que si el paciente de repente es reconocido en parada cardiorrespiratoria, en un colchón, es decir, en su cama o en un sofá, proceden a realizarle maniobras de RCP en esas superficies y pues las compresiones torácicas no van a ser tan efectivas a diferencia de realizarlo en una superficie firme. Seguidamente tenemos entonces las ventilaciones, que generalmente deben ser realizadas con una bolsa de ventilación manual, un BBM, lo que conocemos comúnmente como AMBU, o también puede ser, si ya hemos instaurado dispositivos avanzados para la vía aérea, es decir, si hemos logrado intubar al paciente, vamos a realizar una ventilación cada 6 segundos. La técnica de respiración boca a boca está proscrita desde hace muchísimos años. Sin embargo, siempre hacen como que la acotación de que una vez más queda a criterio médico. Es decir, si usted se siente seguro de realizarle respiración boca a boca al paciente, ya queda bajo su responsabilidad el hecho de hacerlo. Si es un familiar, si es un conocido, si es un desconocido, como le digo, usted decide si lo quiere realizar o no. Sin embargo, la evidencia científica, como les digo, es una técnica que ha sido proscrita durante ya varios años. Entonces, si combinamos la realización de las compresiones y de las ventilaciones, vamos a instaurar entonces los ciclos, los cuales en adulto un ciclo va a estar determinado por 30 compresiones y 2 ventilaciones. Es decir, se realizan 30 compresiones y se proceden a realizar 2 ventilaciones en caso tal de que las estemos realizando con la bolsa de ventilación manual. A diferencia de los niños, que vamos a realizar 15 compresiones por cada 2 ventilaciones. Recordemos que todo este panorama cambia si ya contamos con dispositivos avanzados para la vía aérea, en la cual vamos a realizar una ventilación cada 6 segundos sin realizar interrupción de maniobra RCP. Un aspecto destacado también es cambiar los reanimadores cada 2 minutos o cuando el reanimador ya se sienta incapacitado, se sienta cansado por el realizar esta maniobra. Para las personas que hemos realizado RCP, sabemos que esta es una situación que cansa, es decir, no es lo mismo realizarle un RCP a un simulador en un curso de capacitación, que igualito es un ejercicio, o sea, tiene una alta demanda física, igualito cansa, pero el hecho de atender a alguien, o sea, de saber que es una persona que está en parada cardiorrespiratoria y que su vida se encuentra en tus manos, es una situación bastante compleja y que, bueno, no es solamente un cansancio a nivel físico, sino también puede ser a nivel mental, a nivel emocional. Uno tiene que tener como que esa fortaleza de saber que, bueno, tú vas a brindar tus conocimientos para poder brindarle la atención a esa persona y, en caso tal, poder darle resolución al cuadro de parada cardiorrespiratoria. Entonces uno tiene que ser bastante humilde en reconocer de que si uno no se encuentra en capacidad para realizar maniobras de RCP o ya las ha realizado y se encuentra cansado, avisarle, buscar más ayuda, cambiar a los reanimadores, ya que hay evidencia científica en la cual un reanimador cansado no está en condiciones de dar compresiones torácicas de calidad. Es algo que hay que tener en cuenta. Ahora bien, esto es algo muy importante, reconocer los ritmos del electro y diferenciar entre cuáles son los ritmos desfibrilables de los no desfibrilables. A nivel de los ritmos desfibrilables, en primera instancia, el ritmo más común y que se presenta con una mayor frecuencia es la fibrilación ventricular, que como bien sabemos es una arritmia conducida por trastornos eléctricos a nivel de la masa ventricular, en la cual hay un nodo, hay una estimulación ventricular que se va generando de una parte, de una porción, de una región a otra en el ventrículo, pero a su vez, más allá de ir sobreestimulando la masa ventricular, esto se va retroalimentando, entonces podemos ver de que el registro en el electro van a ser ondas irreconocibles
caóticas. Y otro ritmo desfibrilable, como podemos ver, es la taquicardia ventricular sin pulso, la cual puede ser polimórfica o monomórfica. En la polimórfica tenemos entonces también que va a haber una sobreestimulación de la masa ventricular en diferentes regiones, y en la monomórfica va a haber una sobreestimulación de la masa ventricular limitada a uno o dos nodos. Generalmente la taquicardia ventricular sin pulso tiende a desencadenarme una fibrilación ventricular, la cual es considerada una arritmia letal, que si no es tratada durante los primeros 3 a 5 minutos, pues me puede desencadenar el estado de muerte en el paciente. Seguidamente tenemos los ritmos no desfibrilables, como lo son la asistolia, que es la ausencia de actividad eléctrica en el corazón, caracterizada por la presencia de una línea con pequeñas variaciones de voltaje o una línea isoeléctrica, y la actividad eléctrica sin pulso, en la cual es un trastorno del sistema de conducción en el cual va a haber esa actividad eléctrica, pero el fenómeno eléctrico no se va a traducir en el fenómeno mecánico. Es decir, hay una actividad eléctrica normal, como podemos observar en la imagen. Sin embargo, el corazón no se va a contraer. Entonces, por lo tanto, va a haber ausencia de pulso, ausencia de frecuencia respiratoria. El paciente se va a encontrar en un estado de parada cardiorrespiratoria. Esto es algo muy importante, sobre todo la sistolia, ya que producciones cinematográficas se han encargado de demostrar a la población de que la sistolia es un ritmo desfibrilable. Y no, es súper importante saber de que la sistolia no se desfibrila. Todo lo contrario a lo que vemos en películas o lo que vemos en series, de que, bueno, conectan al paciente al desfibrilador, ven que es asistolia, le administran la primera descarga, el paciente claramente no responde, le administran la segunda descarga, el paciente sigue sin responder, le administran la tercera y última descarga, el paciente responde. Es decir, el paciente sale de la parada cardiorrespiratoria, sale con un ritmo sinusal, y bueno, esto es algo que, como les digo, se queda en las producciones cinematográficas, no es algo que sucede en la vida real. Entonces es muy importante darle a conocer a la sociedad. Nosotros como personal médico pues tenemos la responsabilidad de compartir el conocimiento y dar en conocimiento de que la sistolia no se desfibrila, al igual que no se procede a realizar una descarga tras otra. Como bien vimos en el algoritmo, se procede a realizar la descarga y hay un lapso de tiempo de 2 minutos en el cual se realizan compresiones torácicas de calidad y se administran los fármacos indicados dependiendo del estado en que se encuentre el paciente. Entonces, bueno, ese es un punto muy importante a considerar. Ahora bien, en relación a la desfibrilación, tenemos entonces que comúnmente los desfibriladores pueden ser bifásicos o pueden ser monofásicos. Generalmente en el nivel prehospitalario, los desfibriladores externos automáticos tienden a ser monofásicos, es decir, van a brindar descargas de única y exclusivamente 360 joules. Sin embargo, a nivel intrahospitalario sí podemos contar con nuestro monitor desfibrilador, el cual puede ser bifásico o puede ser polifásico, en el cual podemos ir acordando a dosis las descargas. Es decir, podemos iniciar con 100 a 120 joules, pasar a 200 joules, a 300, luego 360. Sin embargo, si es un paciente que se encuentra en fibrilación ventricular, no tiene sentido el hecho de proceder a descargar con 100 a 120 joules. Recordemos que esas son dosis más pequeñas que se utilizan para realizar la cardioversión eléctrica de diferentes arritmias. Y pues una diferencia importantísima que hay que conocer entre la desfibrilación y la cardioversión es que para cardiovertir al paciente tiene que estar sedado. Y los ritmos, las arritmias que se cardiovierten, son completamente diferentes a los ritmos desfibrilables. Es algo que tienen que tener en cuenta. Claramente, cabe destacar que al paciente, para desfibrilarlo no hay que sedarlo porque, bueno, el paciente prácticamente se encuentra sin signos vitales. Y por último, el tratamiento a nivel farmacológico. Lo clásico, lo que nosotros conocíamos antes del 2018, era la administración de adrenalina y de miodarona, pero desde el 2008 para acá vemos entonces que se realizó la inclusión de la lidocaína en el protocolo de actuación. Tenemos entonces que vamos a administrar 1 miligramo de adrenalina cada 3 a 5 minutos, gracias al acceso intravenoso que le podamos realizar al paciente. La miodarona, generalmente la primera dosis va a constatar de 300 miligramos en bolo,
con una segunda dosis de 150 miligramos en bolo intravenoso también, al igual que la lidocaína, la cual la vamos a calcular en primera dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso dosis del paciente, y la segunda dosis va a estar determinada por una cantidad de 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo de peso del paciente. A nivel de instaurar el protocolo de actuación, es muy difícil como que agarrar al paciente, ponerlo en una báscula, ver cuánto pesa, uno más o menos, gracias a su ojo clínico, por así decirlo, o bueno, si constamos con la presencia de un familiar o de un conocido, podemos hacer como que un determinado sobre el peso del paciente, su superficie corporal y demás, y poder realizar una aproximación. Sin embargo, como bien les había dicho, lo común antes, en los protocolos de antes, era la administración de adrenalina y de amiodarona. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que la lidocaína también tiene efectos antirrítmicos y por eso fue instaurada nuevamente en el algoritmo de parada cardiorrespiratoria. Ahora bien, estudios científicos en relación al coronavirus, en relación a la pandemia que nos encontramos viviendo actualmente. Tenemos un estudio realizado por Fei Xiao y colaboradores en el hospital de Wuhan, en China, en el cual se realizó un estudio con una población de 151 pacientes en 40 días, ¿ok? 151 pacientes que presentaron una parada cardiorrespiratoria, de la cual 136 pacientes fueron resucitados con éxito. Es decir, la tasa de mortalidad fue muy pequeña, si mal no recuerdo, de 9.9%, es decir, solamente fallecieron 15 pacientes. Entonces, podemos ver en este estudio que el porcentaje masculino tuvo prevalencia sobre el porcentaje del género femenino en una relación de 62.2% sobre un 33.8% en el género femenino. Ahora bien, aspectos destacados de este estudio: la edad promedio de pacientes que presentaron una parada cardiorrespiratoria fueron pacientes de 60 a 69 años, quienes a su vez presentaban comorbilidades, siendo la principal la hipertensión arterial en un 30.2% de los pacientes, seguido de diabetes mellitus en un 19.9% de los pacientes, enfermedad coronaria en un 11% de los pacientes afectos y cáncer en un 7.4% de los pacientes que fueron incluidos en el estudio. Ahora bien, en cuanto a la locación de los pacientes, tenemos entonces que las paradas cardiorrespiratorias presentadas en UCI fueron en un 16.9%, es decir, contrario a la data epidemiológica comúnmente conocida de parada cardiorrespiratoria. Y la mayor parte de las paradas cardiorrespiratorias presentadas fueron en el área de observación, como podemos observar, un 83.1% de los pacientes. La etiología, evidentemente, fue principalmente respiratoria en un 87.5% de los pacientes, contrario a la etiología cardíaca en un 7.4% de los pacientes. Ahora bien, el ritmo inicial presentado por los pacientes, otro de los aspectos que me llamó mucho la atención, fue asistolia en un 89.7%. Como bien les dije anteriormente, generalmente el ritmo inicial o el ritmo más frecuente de una parada cardiorrespiratoria tiende a ser la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Sin embargo, en este estudio científico evidenciamos que solamente un 5.9% de los pacientes presentaron este ritmo. Es decir, la sistolia fue el ritmo prevalente en los pacientes afectos de coronavirus durante este estudio. Ahora, un aspecto que de verdad que es impresionante y al cual en lo personal, luego de haber leído el estudio, yo le atribuyo el éxito a la tasa de pacientes resucitados, fue el tiempo de respuesta e inicio de RCP. Como podemos ver, la mayoría, por no decir todos los eventos, fueron presenciados, fueron realizados en el ámbito intrahospitalario. Entonces el inicio de RCP en el 89% de los pacientes fue en un tiempo menor o igual a un minuto. Es decir, el paciente, una vez fue identificada la parada cardiorrespiratoria, de una vez fue instaurado el protocolo de actuación, y eso nos puede conllevar a la tasa de éxito que ha tenido pues la resucitación de los pacientes en este estudio. Ahora bien, en contraste, un 8.8% de los pacientes fueron atendidos en un promedio de 2 a 4 minutos, y por último, como vemos, un porcentaje mínimo, un 2.2% de los pacientes fue atendido o el tiempo de respuesta fue mayor o igual a 5 minutos. ¿Esto qué hace? Esto pone en evidencia
el hecho de que por cada minuto que nosotros no le brindemos una reanimación cardiopulmonar de calidad al paciente, su tasa de supervivencia va a ir disminuyendo de un 5 a un 10%. Entonces, es lo importante de reconocer de manera rápida y efectiva la parada cardiorrespiratoria, realizar la evaluación de la escena si nos encontramos en el ámbito prehospitalario, activar el sistema de emergencia y proceder a instaurar el algoritmo de parada cardiorrespiratoria. Ahora bien, ya para finalizar, las actualizaciones que han sido emitidas este año 2020 durante la pandemia por coronavirus, fueron realizadas por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y de Unidades Coronarias en conjunto con el grupo de RCP Pediátrico y Neonatal de España y el grupo de enseñanza de soporte vital avanzado en atención primaria perteneciente a la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de España, quienes realizaron una revisión de los protocolos de actuación de parada cardiorrespiratoria establecido por la Sociedad Americana del Corazón e instituciones afines y emitieron este boletín informativo sobre recomendaciones a la hora de realizar RCP en estos tiempos de pandemia. Ahora bien, ¿qué nos dicen principalmente? Como bien sabemos, hoy en día estamos en una pandemia por el SARS coronavirus 2019, el cual la evidencia científica ha determinado que su principal mecanismo de transmisión es por medio de gotas respiratorias y por transmisión por contacto de superficies contaminadas. Entonces, la finalidad o el objetivo principal de las recomendaciones realizadas por estas instituciones a la hora de realizar RCP va a ser, en primera instancia, disminuir la transmisión viral de el coronavirus y seguidamente la protección del personal sanitario. Es decir, va a prever la protección de uno como personal sanitario sobre las demás situaciones que se encuentren en nuestro entorno. Hace mucho énfasis en la utilización del equipo de protección personal, que como bien sabemos hoy en día consta de los overalls, de las mascarillas faciales, las gafas de seguridad, guantes, botas y mascarillas o tapabocas, cubrebocas, como son conocidos aquí en Venezuela, con el fin de proteger al equipo sanitario. Seguidamente, dentro de las recomendaciones que ellos realizan, hacen énfasis en no comprobar la respiración de la víctima mediante el BES o mediante la maniobra de ver, escuchar y sentir, ya que han comprobado científicamente que esto puede ser un agente transmisor de gotas respiratorias del paciente. ¿Ok? Es decir, no hay que realizar apertura de la vía aérea del paciente si nos encontramos en el ámbito prehospitalario y no debemos comprobar la respiración acercándonos al paciente que, como bien sabemos, pues esta es la víctima, disculpen el ejemplo, esta es la víctima y nosotros nos procedemos a ver si el paciente respira y de igual forma podemos ver si hay una expansión torácica. Entonces nos vamos a limitar única y exclusivamente a comprobar la respiración del paciente mediante la visualización de la expansión torácica. Otro mecanismo o otra herramienta que también puede ser utilizada, pero si es un poquito más como que más rebuscada, es la utilización de un espejo. Se procede a poner un espejo a nivel de las narinas del paciente y bueno, si este se empaña, efectivamente el paciente se encuentra respirando. Si no, pues bien sabemos de que bueno, no presenta una respiración fisiológica. Ahora bien, ellos recomiendan cubrir la boca de la víctima con una mascarilla antes de iniciar las maniobras de RCP, ya que han comprobado científicamente de que el hecho de realizar compresiones torácicas en el paciente puede actuar como un agente generador de aerosoles, generador de gotas respiratorias en caso tal de que el paciente sea infectado. Entonces, por eso es que ellos recomiendan el hecho de cubrir la boca, bien sea con una mascarilla o con cualquier otro objeto que pueda actuar como una barrera física y evitar así el hecho de generar aerosoles y propagar la transmisión viral. Y por último, pero no menos importante, iniciar las compresiones torácicas posterior a la activación del sistema de emergencia. Esto en caso tal de que nos encontremos en el ámbito prehospitalario. En la revisión, ellos han determinado de que la mayoría de las paradas cardiorrespiratorias a nivel de la pandemia han sido en el ámbito extrahospitalario, es decir, en pacientes que no se encuentran ingresados en instituciones sanitarias. Entonces, es importante antes de iniciar las maniobras de RCP, activar el sistema de emergencia
e ir cumpliendo las recomendaciones que nos pueden ir facilitando mediante vía telefónica o una vez haya llegado el personal cualificado con todo su equipo de protección personal, puedan brindarle la atención oportuna al paciente. Finalmente, citando aquí un poco de la revisión, tras las maniobras de RCP, todos los reanimadores deben descontaminarse de manera adecuada, realizando una adecuada higiene de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica. Como les dije, uno de los énfasis principales que hicieron en esta revisión es garantizar la seguridad y la protección del personal sanitario y disminución de la carga viral del coronavirus. Entonces, ante la duda, si es un paciente en el ámbito extrahospitalario, ya es como que mm, por decirlo de una manera, se sobreentiende o se asume de que el paciente puede ser un posible paciente afecto de coronavirus. Entonces, a fines de evitar la propagación y la transmisión del virus, así como garantizar la protección del personal sanitario, hoy en día estas instituciones mencionadas anteriormente recomiendan realizar estas medidas a la hora de instaurar el protocolo de actuación ante parada cardiorrespiratoria. En las historias de emergencia clínica estaré compartiendo los dos links en los cuales estos estudios se encuentran disponibles, pues para que ustedes puedan leerlos y puedan formar sus criterios de acuerdo a la revisión científica presentada por estas dos revistas. Como bien podemos observar aquí en la referencia bibliográfica, fue publicada en la revista Medicina Intensiva en el año 2020. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por su atención, recordando que la mayor parte de los errores médicos no provienen de malos raciocinios basados en hechos bien estudiados, sino de raciocinios bien establecidos basados en hechos mal observados. Como bien sabemos, y lo hablamos la vez anterior, ante una emergencia es muy importante, si bien brindarle una atención inmediata al paciente, también realizar una buena evaluación de la escena, realizar una buena atención, exploración física y, por último, pero no menos importante, la anamnesis. En este caso de parada cardiorrespiratoria no se le puede realizar directamente al paciente, sino al familiar o a cualquier otra persona que haya evidenciado el episodio en caso tal de habernos encontrado en el ámbito extrahospitalario. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esto haya sido pues de su agrado y de su aprendizaje. Y cualquier duda, observación o recomendación, bien pueden realizarla por las redes sociales de Emergencia Clínica. Muchísimas gracias y que tengan feliz noche.